Buenas noches, queridos amigos, amigas y hermanos. Les damos la bienvenida a Reflexiones de Medianoche. Hoy queremos compartir con ustedes y reflexionar en la vida de Eric Linder, de medallista olímpico a misionero en la China. Eric Linder fue un medallista olímpico británico que abandonó su brillante carrera deportiva con el fin de cumplir su llamado a ser misionero en la China. Este joven abandonó una estelar carrera como medallista olímpico por hacer misiones en China. Es considerado hoy como el mayor deportista escocés de todos los tiempos. Le damos la bienvenida a este resumen de la vida de Eric Linder. La vocación misionera de Eric Linder. Eric nació en 1902 en Tianjin, China. Era el segundo hijo de Jane Dunlop Linder, misionero escocés en el país oriental. Linder fue a la escuela en China hasta la edad de 5 años. A la edad de 6 años, él y su hermano Robert se matricularon en Eton College, un internado en el sur de Londres para los hijos de misioneros. Mientras estudiaba, Eric fue un atleta sobresaliente. Luego se convirtió en el capitán de los equipos de cricket y rugby. En 1920, Linder se unió a su hermano Robert en la Universidad de Edimburgo para estudiar ciencia. Edimburgo queda en Escocia. Allí se hizo famoso por ser el corredor más rápido de Escocia. Los periódicos publicaron historias de su hazaña en los encuentros de atletismo y muchos declararon que era un posible medallista olímpico. Pero Linder era un cristiano devoto y entregado a la obra del Señor. Como consecuencia, fue elegido para hablar por la Unión Evangelística de Estudiantes de Glasgow. Su trabajo sería ser el orador principal y evangelizar a los hombres de Escocia a través de su testimonio. El atletismo y el rugby desempeñaron un papel importante en su vida universitaria. Corrió en las carreras de 100 yardas y 200 yardas y jugó rugby para el club de la universidad. Además, ganó un lugar en el equipo nacional de rugby de Escocia. En 1922 y 23 jugó en 7 partidos en el torneo de las 5 naciones de rugby. En 1923 ganó el campeonato triple A de atletismo en las 100 yardas, estableciendo el récord británico de 9.7 segundos, el cual no se superaría en 23 años. Para este joven, el domingo era muy importante. Los Juegos Olímpicos de Verano de 1924 fueron organizados por la ciudad de París. Eric era un creyente que consideraba que el domingo era el día del Señor. Así que se negó a correr en él, viéndose obligado a retirarse de la carrera de los 100 metros, que era su especialidad. El cronograma se había publicado varios meses antes y su decisión se tomó mucho antes de los Juegos. Así, Linder pasó los meses intermedios entrenándose para los 400 metros. En la mañana de la final olímpica de los 400 metros, Linder recibió un papel doblado. Sí, un papel doblado, un regalo
de uno de los masajistas del equipo con el siguiente mensaje, abro comillas. En el Antiguo Testamento dice, el que me honra, lo honraré. Te deseo el mejor de los éxitos siempre. Al reconocer la referencia, Lindner se conmovió de que alguien, aparte de su entrenador, creyera en él y en la decisión que había tomado. Inspirado por el mensaje y privado de la visión de los otros corredores, pues salió por el carril exterior, Lindner corrió los primeros 200 metros para estar lejos de los estadounidenses favoritos. Había pocas expectativas por el cansancio que le generó el primer tramo, pero aún así decidió manejar la carrera como un solo sprint completo. Continuó corriendo alrededor de la curva final. Fue desafiado por los otros corredores hasta la recta final, pero aguantó hasta llevarse la victoria. Rompió los récords olímpicos y mundiales con un tiempo de 47,6 segundos. Él también había servido, después de estas actividades, sirvió en China como misionero. Lindner tomó una decisión inaudita para muchos. Si bien es más conocido por el atletismo, su verdadera pasión estaba en su trabajo misionero. Así que abandonó su carrera como atleta olímpico y regresó al norte de China para servir allí, al igual que sus padres. Primero sirvió en Tianjin o Tianyang y luego en la ciudad de Xiahan, una zona extremadamente pobre que había sufrido durante la guerra civil del país y se había convertido en un campo de batalla particularmente llamativo para los invasores japoneses. Durante su tiempo en China, como misionero, Lindner continuó compitiendo esporádicamente. En una ocasión se le preguntó si alguna vez se había arrepentido de su decisión de dejar atrás la fama y la gloria del atletismo, a lo que él respondió, abro comillas, es natural que un muchacho reflexione sobre todo eso a veces, pero me alegra estar en el trabajo en el que estoy comprometido ahora. La vida de un compañero cuenta mucho más en este trabajo que en el otro. Cierro comillas. Eric se convirtió en maestro de niños y usó su experiencia para entrenar a muchachos en varios deportes. Durante su primer permiso de trabajo misionero en 1932, fue ordenado ministro. A su regreso a China se casó con Florence Mackenzie, con quien tuvo 3 hijas. Tiempo de guerra. También su vida en tiempo de guerra no fue nada fácil. En 1941, la vida en China se había vuelto muy peligrosa debido a la agresión japonesa. Así que el gobierno británico aconsejó a sus ciudadanos que se fueran del país. Florence y las niñas se fueron a Canadá para quedarse con su familia luego de que Lindner aceptara un puesto en una estación misionera rural en Xiahan, que servía a los pobres. Se unió a su hermano Robert, que era médico allí. La estación estaba sin ayuda y los misioneros estaban agotados. Un flujo constante de chinos venían a toda hora para recibir tratamiento médico. Lindner llegó a la estación a tiempo para apoyar a su hermano, que estaba enfermo y necesitaba una licencia. Cuando los enfrentamientos entre el ejército chino y los invasores japoneses llegaron a Xiahan, los japoneses tomaron la estación de la misión y Lindner regresó a Tianjin.
En 1943 fue internado en un campo con otros misioneros. Linder se convirtió en líder y organizador en el campamento, pero la comida, la medicina y otros suministros eran escasos. Linder se ocupaba de ayudar a los ancianos, enseñaba en la escuela de campo, organizaba juegos y enseñaba ciencia a los niños. Pero Linder llegó a su meta final. En su última carta a su esposa, escrita el día de su muerte, Linder escribió sobre la posibilidad de sufrir un ataque de nervios debido al exceso de trabajo. La verdad era que tenía un tumor cerebral inoperable. Aunque el exceso de trabajo y la desnutrición pudieron haber acelerado su muerte. Linder murió el 21 de febrero de 1945, 5 meses antes de la liberación del campamento. Según un compañero misionero, las últimas palabras de Linder fueron: es completa rendición, en referencia a cómo le había entregado su vida al Señor. El dolor que causó en el campamento su muerte fue profundo. En el 2008, antes de los Juegos Olímpicos de Beijing, las autoridades chinas afirmaron que Linder había rechazado una oportunidad de abandonar el campamento y en cambio le dio su lugar a una mujer embarazada. En 1991, la Universidad de Edimburgo erigió una lápida conmemorativa en el antiguo campamento de Weifang. La inscripción cita Isaías 40:31, que dice: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eric Linder fue el atleta más popular que Escocia haya producido, de acuerdo con la votación pública para el Salón de la Fama del Deporte Escocés en el 2002. De allí surge entonces la famosa película Carros de Fuego, la película de 1981, Chariot of Fire, narra y contrasta las vidas y los puntos de vista de Linder y de Harold Abrams. La cinta fue aclamada por la crítica, ganó 4 premios Oscar y recibió varias nominaciones. La cinta es un testimonio de la profunda fe y convicción que marcaron la carrera deportiva de Eric Linder. Eric Linder ha inspirado a miles de creyentes que han abandonado una vida de autosatisfacción y de comodidad por ir tras el llamado del Señor, sin importar si ese llamado puede estar lleno de dificultades, carencias, dolor, persecución o incluso la muerte. Para los que no han comprendido el Evangelio, la decisión de Eric Linder fue una locura. Pero este joven escocés comprendió el Evangelio y entendió que no hay ocupación más provechosa y gratificante que seguir el llamado del Señor. Y tú, querido amigo, querido hermano que me escucha, ¿qué piensas? ¿Con qué aspecto y decisión de la vida y del ministerio de Eric Linder te identificas? ¿Qué crees que nos hace falta a los creyentes de hoy para tomar decisiones como la que tomó Eric Linder? Son preguntas que nos debemos hacer. Son preguntas que nos deben llevar a reflexionar. Hoy hay tanta necesidad en el mundo que solamente hombres y mujeres redimidos por la sangre de Jesucristo podrán llevar el mensaje de salvación
hasta lo último de la tierra. Eric Liddell es un ejemplo y es una muestra de que sí es posible. Cuando Cristo es el Señor de nuestras vidas, seremos capaces de hacer cosas sobrenaturales que ciertamente el mundo jamás podrá comprender. Pero aquel que está en Cristo, que es nueva criatura, hará lo que crea conveniente, porque sabe que lo hace para Dios. Al final de este podcast y del mismo video, dejaremos el link de esta historia y también de esa película tan famosa, Carros de Fuego. Buenas noches desde Bruselas, Bélgica. Dios, el Señor, me los bendiga a todos muy, pero muy ricamente.